¿Por qué a veces te sientes peor después de orar? Señal de que estás ganando, Kathryn Kuhlman. Has sentido ese frío, ¿verdad? No el frío del clima, sino ese escalofrío que te recorre la espina dorsal justo cuando te levantas de tus rodillas. Acabas de derramar tu corazón ante el cielo. Has llorado, has suplicado, has entregado cada fibra de tu ser en la oración más sincera de tu vida, esperando sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa luz cálida que te dicen que vendrá. Pero en lugar de paz, sientes un peso aplastante. En lugar de claridad, la niebla se vuelve más espesa. En lugar de alivio, te sientes peor, mucho peor. Te sientes atacado, vulnerable, casi como si hubieras cometido un error al orar. Y una voz susurra en tu mente, suave y venenosa, diciéndote que Dios no te escuchó, que perdiste tu tiempo, que nada cambió. Escúchame bien ahora mismo, no te muevas, no te atrevas a cerrar este video, porque lo que esa voz te está diciendo es la mentira más peligrosa que jamás escucharás. Esa sensación de pesadez, ese caos repentino que estalla justo después de tu amén, no es una señal de rechazo. Es exactamente lo contrario. Es la señal inequívoca de que has cruzado una línea enemiga invisible. Es la prueba de que algo en el reino espiritual se ha roto, pero no de la manera que crees. Estás sangrando espiritualmente, sí, pero es porque acabas de herir a la oscuridad. Quédate conmigo, porque te voy a revelar el misterio de por qué la batalla se vuelve más feroz justo cuando la victoria ya es tuya. Voy a contarte algo que pocos se atreven a decir desde los púlpitos modernos. Existe un secreto en la dinámica de la oración que ha sido guardado por los grandes generales de la fe. Un secreto que explica por qué tantos abandonan justo 1 metro antes de encontrar el oro. Imagina por un momento que estás en una habitación oscura, una habitación que ha estado cerrada por años, llena de polvo, suciedad y criaturas que aman las tinieblas. Mientras la habitación está oscura, todo parece tranquilo. No ves el polvo, no ves la suciedad, no ves las arañas en las esquinas. Hay una falsa paz, una quietud engañosa. Pero entonces decides orar. Y tu oración es como encender un foco de 10.000 vatios en medio de esa habitación. De repente ves el caos. Las criaturas corren frenéticas buscando sombra. El polvo se hace visible en el aire y te ahoga. La suciedad se ve repugnante. Te sientes peor. No porque la habitación esté más sucia, sino porque ahora la luz ha expuesto lo que siempre estuvo allí. La oración no creó el problema. La oración reveló al enemigo que estaba escondido operando en silencio contra ti. Cuando te sientes peor después de orar, es porque la luz ha llegado y las tinieblas están en pánico. Piensa en los momentos en que has orado por la sanidad de un familiar, o por la restauración de tu matrimonio, o por esa liberación financiera que tanto necesitas. Clamas, declaras las promesas, usas la autoridad del nombre que es sobre todo nombre. Y al día siguiente, la enfermedad parece agravarse. La discusión en casa se vuelve más violenta. La cuenta bancaria toca fondo. Tu lógica humana grita fraude. Tu mente racional te dice que la oración no funciona. Pero tu espíritu, si logras acallar el ruido del miedo, sabe que esto es la reacción violenta de un reino que está perdiendo su territorio legal sobre tu vida. El gran error que cometemos es interpretar la resistencia como una señal de alto, cuando en realidad es la confirmación de que estamos avanzando. Si estuvieras caminando en la dirección incorrecta, si estuvieras caminando de la mano con el enemigo, él no te molestaría. ¿Por qué iba a luchar contra alguien que va en su misma dirección? Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Dale al botón unirse y juntos sigamos llevando este mensaje de amor. Continuemos. La fricción solo ocurre cuando vas en contra de la corriente. Ese malestar que sientes es la fricción espiritual. Es el calor generado por tu espíritu chocando contra las potestades que han estado cómodas en tu vida durante demasiado tiempo. Recuerdo una vez, hace muchos años, mientras ministraba en Pittsburgh, una mujer se acercó a la plataforma. Su rostro estaba marcado por una angustia profunda,
una tristeza que parecía pesar toneladas. Me dijo con lágrimas en los ojos que había estado orando y ayunando por la liberación de su hijo de las drogas durante 3 semanas. Y me confesó temblando que desde que empezó a orar, su hijo se había vuelto más agresivo, más perdido, más distante que nunca. Me preguntó si Dios estaba enojado con ella. Me preguntó si estaba orando mal. Yo la miré a los ojos y sentí el poder del Espíritu Santo subir como una corriente eléctrica y le dije lo que te digo a ti hoy. Mujer, no llores por la derrota, prepárate para el nacimiento. Los dolores más fuertes, las contracciones más insoportables, siempre ocurren justo antes de que la nueva vida salga a la luz. El enemigo está atacando a tu hijo con tanta furia porque sabe que su tiempo se acaba. Ha aumentado la presión porque siente que sus cadenas se están derritiendo. La Biblia nos muestra este patrón una y otra vez, pero a veces leemos tan rápido que perdemos la profundidad de la revelación. Mira a Moisés. Dios lo envía a liberar a Israel. Moisés obedece. Moisés ora. Moisés se presenta ante Faraón con la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Faraón dice inmediatamente, «Oh, claro, llévatelos». No. Las cosas se pusieron mucho peor para los israelitas antes de mejorar. Faraón dejó de darles paja para hacer ladrillos, pero les exigió la misma cantidad de producción. El pueblo se volvió contra Moisés. Le gritaron, lo culparon. Imagina la confusión de Moisés. Él hizo lo correcto, él oró, él obedeció, y el resultado inmediato fue más sufrimiento. Éxodo capítulo 5, versículos 22 y 23, nos muestra el corazón roto de Moisés clamando, «Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. ¿Te suena familiar esa queja? Desde que empecé a orar en serio, todo se ha complicado. Desde que decidí santificarme, las tentaciones son más fuertes. Desde que decidí diezmar, se rompió el coche. Es el síndrome de Moisés. Pero Dios no estaba ignorando a Moisés y Dios no te está ignorando a ti. Dios estaba endureciendo el corazón de Faraón para mostrar su gloria de una manera que Egipto nunca olvidaría. Esa presión extra, ese dolor agudo, era necesario para que la liberación fuera absoluta, para que cuando salieran, no solo salieran libres, sino que salieran con las riquezas de Egipto. Tu malestar actual es la preparación para tu restitución. Hay una dimensión en la oración que llamamos la oración de confrontación. No todas las oraciones son de petición suave. Hay oraciones que son declaraciones de guerra. Cuando entras en ese nivel, cuando tu espíritu empieza a decretar lo que está escrito en el cielo para que se manifieste en la tierra, estás invadiendo propiedad privada. El enemigo considera tu vida, tu salud, tu familia como su propiedad privada por derecho de ocupación. Cuando oras, le estás entregando una orden de desalojo firmada con la sangre del Cordero. ¿Crees que el ocupante ilegal se va a ir tranquilamente? Va a gritar, va a romper cosas, va a hacer ruido, va a tratar de intimidarte para que retires la orden. Ese sentimiento de vacío o tristeza post-oración a menudo es el polvo que levanta el enemigo al resistirse. Pero hay algo más profundo aquí. A veces, ese dolor no viene de afuera, sino de adentro. La verdadera oración, la oración que toca el trono de Dios, funciona como un espejo del alma y como un bisturí de fuego. Cuando te acercas a la santidad absoluta de Dios, tu propia imperfección se vuelve dolorosamente evidente. Isaías, el gran profeta, cuando vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, no se puso a celebrar inmediatamente. Su primera reacción fue de terror y de autoconciencia de su pecado. Dijo en Isaías capítulo 6, versículo 5, «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundos de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Sentirse peor puede ser el síntoma de que la santidad de Dios te está purificando. Es el dolor de la cauterización. Cuando el médico limpia una herida profunda, duele más que la herida misma. El alcohol arde, el desinfectante quema. Pero ese ardor es la señal de que la infección está siendo matada. Muchos cristianos quieren la sanidad sin el ardor. Quieren la transformación sin el proceso. Y cuando sienten el ardor de la convicción,
Cuando sienten que Dios les está señalando áreas de su vida que deben cambiar, confunden ese dolor santo con un ataque del enemigo o con una depresión espiritual. No huyas del ardor. Si te sientes miserable porque te has dado cuenta de cuán lejos estás del carácter de Cristo, alégrate. Los muertos no sienten dolor. Los corazones de piedra no sienten compunción. Si te duele, es porque tu corazón de carne está vivo y está respondiendo a la cirugía del Espíritu Santo. Él te está quitando pesos que no sabías que cargabas. Te está quitando orgullo, te está quitando autosuficiencia, te está quitando amargura. Y arrancar esas cosas del alma duele tanto como arrancar una muela. Pero una vez que sale, el alivio es eterno. Quiero que visualices esto. Estás en un campo de batalla antiguo. La niebla es densa. No puedes ver a tu comandante, pero tienes una espada en la mano. Esa espada es la palabra de Dios. Has estado lanzando golpes al aire, orando, declarando, y de repente sientes un golpe en tu escudo que casi te derriba. Te duele el brazo, te zumban los oídos. Tu primer instinto es pensar, estoy perdiendo. Pero la realidad es que ese golpe llegó porque el enemigo te ha identificado como una amenaza de alto nivel. Antes te ignoraba porque eras inofensivo. Ahora te ataca porque eres peligroso. El infierno no gasta municiones en blancos que no valen la pena. Si la batalla se ha intensificado después de tu oración, tómalo como un cumplido del infierno. Te has convertido en un terror para las tinieblas. Hay una historia en el Nuevo Testamento que ilustra esto con una claridad escalofriante. En Marcos capítulo 9, un padre trae a su hijo poseído a Jesús. El muchacho tenía un espíritu mudo. Y fíjate en lo que sucede en el versículo 20. Dice la Escritura, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Observa la secuencia. El muchacho es traído a la presencia de Jesús. La solución está ahí, la luz está ahí. Y la reacción inmediata del espíritu maligno no fue salir suavemente, fue sacudirlo con violencia, fue hacerlo revolcarse, fue humillarlo públicamente con espumarajos. Si hubieras estado allí como un espectador sin discernimiento, habrías pensado, vaya, Jesús empeoró las cosas. El chico estaba de pie hace un momento y ahora está revolcándose en el suelo. Pero ese caos, esa manifestación violenta y horrible, fue el último berrinche del demonio antes de tener que irse para siempre. Jesús no se asustó por la violencia de la manifestación. Jesús sabía que cuanto más violenta es la sacudida, más cerca está la liberación. Tal vez tú estás en esa fase de sacudida violenta ahora mismo. Tal vez tu vida se está revolcando. Tal vez sientes que estás echando espumarajos emocionalmente. Estás en la presencia de Jesús, has orado y todo parece un desastre. Es la señal. Es el último berrinche de esa enfermedad, de esa pobreza, de esa depresión. No te rindas ahora. No dejes de orar ahora. El enemigo juega con tu percepción del tiempo. Te hace sentir que este malestar durará para siempre. Quiere que asocies la oración con el dolor para que dejes de orar. Es un condicionamiento pavloviano diabólico. Si cada vez que oras te sientes mal y dejas de orar y te sientes mejor, que en realidad es solo entumecimiento, tu cerebro empezará a evitar la oración. Debes romper ese ciclo. Debes decirle a tu mente, este dolor no es malo, este dolor es progreso, este dolor es el sonido de las murallas de Jericó empezando a agrietarse. Ahora, necesito que hagamos pausa estratégica. Quiero que mires dentro de ti y seas honesto. ¿Has sentido alguna vez que Dios te abandonó justo después de pedirle ayuda? ¿Has sentido esa soledad fría después de orar? Quiero que vayas a los comentarios ahora mismo. No lo dejes para luego y escribe solamente esta palabra: resistencia. Al escribirlo, estás reconociendo que lo que sientes no es derrota, es resistencia, y la resistencia se puede romper. Hazlo ahora. Escribe resistencia y declara que estás listo para empujar a través de ella. Continuamos. Profundicemos en la psicología de la espera divina. Daniel, el amado de Dios, entendió esto mejor que nadie. En Daniel capítulo 10,
Vemos que Daniel tuvo una visión y entró en un tiempo de duelo y ayuno por 3 semanas completas, 21 días. Dice que no comió manjar delicado, ni entró carne ni vino en su boca. Estaba orando, estaba buscando entendimiento. ¿Y qué sintió durante esos 21 días? Silencio. Cielos de bronce. Aparentemente, nada sucedía. Me imagino a Daniel en el día 10, débil, hambriento, preguntándose si había pecado, si su oración era defectuosa. La tentación de abandonar debió ser inmensa. Pero entonces, en el día 24, aparece un ser celestial con una revelación que cambia la historia. Y le dice algo en el versículo 12 que debe quedar grabado en tu espíritu a fuego. Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Analiza esto, desde el primer día, no el día 20, no el día en que Daniel sintió un escalofrío bonito. Desde el primer momento en que la oración salió de su boca, el cielo respondió. La orden fue dada, el ángel fue despachado. Pero hubo una guerra en el segundo cielo, una batalla territorial con el príncipe de Persia, una entidad espiritual de alto rango que bloqueaba la respuesta. Daniel se sentía mal, se sentía ignorado, se sentía débil, pero arriba de su cabeza, en las regiones invisibles, se estaba librando la madre de todas las batallas a causa de sus palabras. Si Daniel hubiera dejado de orar en el día 20 porque se sentía mal, la respuesta podría haber quedado retenida. Su persistencia en medio del silencio y el malestar fue el combustible que el ángel necesitaba para romper el bloqueo. Tú no tienes idea de lo que tu oración está provocando en la atmósfera. Tú sientes pesadez, los ángeles ven guerra, tú sientes tristeza, los demonios sienten pánico. Hay una desconexión entre lo que tus emociones registran y lo que tu espíritu está logrando. Tus emociones son carnales, están ligadas a tus 5 sentidos y a tu bioquímica. Tu espíritu está ligado a lo eterno. No puedes juzgar la eficacia de una oración espiritual con un termómetro emocional. Sería como tratar de medir la temperatura del sol con una regla de madera. Son dimensiones incompatibles. A veces sentirse peor después de orar es una señal de desintoxicación. Piénsalo. Cuando un adicto deja la droga, los primeros días son un infierno. El cuerpo grita, tiembla, suda, duele. Se llama síndrome de abstinencia. El cuerpo se está limpiando del veneno, pero el proceso de limpieza se siente como la muerte. Cuando empiezas a orar profundamente, te estás desintoxicando del mundo. Te estás desintoxicando de la incredulidad, del miedo, de la dependencia humana. Tu carne, que ha sido adicta a la preocupación y al control, empieza a gritar porque le estás quitando su droga favorita. Le estás diciendo, ya no vamos a preocuparnos, vamos a confiar. Y la carne se revela. Ese malestar es tu vieja naturaleza muriendo. Y déjame decirte algo brutal pero hermoso. Deja que muera. Ese dolor es el sonido de tu libertad acercándose. Pero hay otro nivel, uno aún más sutil. El enemigo es un maestro de la ilusión. A veces proyecta sombras gigantes para hacerte creer que el monstruo es enorme, cuando en realidad es pequeño y está derrotado. Usa el sentirse peor como una táctica de intimidación psicológica. Es como el mago de Oz, proyectando una voz atronadora y fuego detrás de una cortina, cuando solo es un anciano manipulando palancas. Satanás sabe que no puede tocar tu espíritu si estás en Cristo, así que ataca tu mente y tus emociones. Te envía una nube de depresión justo después de la oración para que asocies a Dios con la tristeza. Te envía un pensamiento de blasfemia justo cuando estás adorando para que te sientas sucio y te alejes. Aquí es donde entra la armadura de Dios, específicamente el yelmo de la salvación. El yelmo protege la cabeza, la mente. Tienes que aprender a separar tus sentimientos de los hechos. El hecho es, Dios es fiel. El hecho es, todo el que pide recibe. El hecho es, ninguna arma forjada contra ti prosperará. El sentimiento puede ser, me siento miserable, me siento solo, me siento condenado. ¿A quién le vas a creer?
a la palabra eterna que sostiene el universo o a tus emociones fluctuantes que cambian si comiste pizza anoche o si dormiste mal? La fe no es un sentimiento, la fe es una decisión de creer en los hechos de Dios por encima de las ficciones de tus circunstancias. Escucha la historia de Ana en el primer libro de Samuel. Ana era estéril, provocada constantemente por Penina, su rival. Su vida era miserable. Ella fue al templo y oró con tal amargura de alma, llorando abundantemente, que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Ella derramó su alma. No fue una oración bonita y poética. Fue un grito visceral. Fue una oración fea, llena de dolor. ¿Y sabes qué? Después de orar, la Biblia dice algo asombroso en el capítulo 1, versículo 18. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Pero espera, su circunstancia no había cambiado todavía. Todavía no estaba embarazada. Todavía tenía que volver a casa con Penina. Pero algo cambió en su interior. Ella soltó la carga. Sin embargo, para muchos de nosotros el proceso es diferente. Oramos y en lugar de irnos y no estar más tristes, nos vamos y nos sentimos más cargados. ¿Por qué la diferencia? Porque a veces Dios nos invita a interceder, no solo a pedir. Ana pidió para sí misma, pero también hizo un voto de entregar a su hijo a Dios. Cuando te sientes cargado después de orar, puede ser que Dios te esté compartiendo su carga. Esto es profundo. A veces, ese dolor que sientes no es tuyo. Es el dolor de Dios por una situación. Es el gemido del Espíritu Santo intercediendo a través de ti. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esos gemidos indecibles pueden manifestarse como una angustia profunda en tu pecho. Puedes sentirte mal, pero en realidad estás en un estado de comunión profunda con el sufrimiento de Cristo. Estás cargando en el Espíritu el peso de la liberación de alguien más, o incluso de tu propia liberación futura. Es un dolor de parto espiritual. No lo rechaces. No corras a tomar una pastilla o a encender la televisión para distraerte. Quédate en ese lugar. Pregúntale al Señor, ¿es este dolor mío o es tuyo? ¿Qué quieres dar a luz a través de este quebranto? Kathryn Kuhlman conocía bien este lugar. Antes de cada servicio de milagros, ella moría 1000 muertes. Sentía el peso de la enfermedad de la gente, sentía la responsabilidad, sentía su propia insuficiencia. Lloraba, caminaba de un lado a otro, sentía que no podía hacerlo. Se sentía peor justo antes de que la gloria cayera. Si ella hubiera interpretado ese sentimiento como Dios no está conmigo, nunca habría subido a la plataforma. Pero ella sabía que ese peso era la unción acumulándose, comprimiéndose como un resorte listo para saltar. La presión precede al poder. Si no hay presión, no hay diamantes. Si no hay prensado de la aceituna, no hay aceite. Si no hay trituración de la uva, no hay vino. Tú estás siendo prensado, triturado y presionado. No para ser destruido, sino para que fluya de ti el vino nuevo y el aceite fresco. Piensa en Getsemaní. Jesús oró tan intensamente que sus capilares se rompieron y sudó sangre. Hematidrosis, lo llaman los médicos. Es el nivel máximo de estrés humano. Jesús oró, pase de mí esta copa. ¿Se sintió mejor después de esa oración? No inmediatamente. De hecho, después de orar, llegó Judas con los soldados. Llegó la traición, llegó el abandono de sus amigos, llegó la cruz. Si juzgamos por las apariencias, la oración de Getsemaní fue un fracaso total porque todo empeoró drásticamente después de ella. Pero en la economía de Dios, esa oración fue la victoria que aseguró la salvación del universo. Fue en Getsemaní, en medio de ese terror y angustia, donde Jesús ganó la batalla de la voluntad. La cruz fue solo la ejecución física de lo que ya se había decidido en la oración agonizante. Tu Getsemaní personal, ese momento donde te sientes peor después de orar, donde sientes que sudas sangre y que el cielo está cerrado, es en realidad donde estás ganando la batalla. Es donde tu voluntad humana se rinde y la voluntad divina toma el control. Y cuando la voluntad divina toma el control, la resurrección es inevitable. Pero no hay domingo de resurrección sin viernes de crucifixión.
No hay tumba vacía sin un cuerpo quebrantado primero. Quiero hablarte ahora sobre la ceguera de la trinchera. En la Primera Guerra Mundial, los soldados en las trincheras no podían ver el progreso de la batalla. Solo veían lodo, ratas, sangre y el muro de tierra frente a ellos. Podían estar ganando la guerra a kilómetros de distancia, pero en su realidad inmediata todo parecía perdido y estático. Tú estás en la trinchera. Tu visión está limitada por tus problemas inmediatos. No ves el mapa general que Dios tiene desplegado en la mesa de estrategia del cielo. El general sabe que tu flanco está asegurado. Él sabe que los refuerzos están en camino. Él sabe que el enemigo está agotando sus últimas reservas. El hecho de que tú solo veas lodo no significa que la guerra esté perdida. Significa que estás en la línea del frente. Y es en la línea del frente donde se ganan las medallas de honor. A veces te sientes peor porque el enemigo está tratando de infiltrar pensamientos de blasfemia o duda justo después de tu momento santo. Es una táctica de choque. ¿Te ha pasado? Estás orando maravillosamente y de repente cruza por tu mente un pensamiento horrible, sucio o incrédulo. Y piensas, ¿cómo puedo pensar esto? Debo ser un hipócrita. Dios no me escuchará. Y caes en la condenación. Detente. Ese pensamiento no es tuyo. Es un dardo de fuego. Efesios 6:16 habla de apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si el enemigo te está lanzando dardos, es porque estás en el campo de batalla, no en un picnic. No te apropies de esos pensamientos. No digas, tengo pensamientos malos. Di, estoy siendo atacado con pensamientos que no son míos y los rechazo en el nombre de Jesús. La diferencia entre sentirte culpable y sentirte victorioso está en saber que el ataque es prueba de tu identidad, no de tu pecado. Estás ganando. Te lo repito, aunque te sientas roto, estás ganando. La oscuridad es más densa justo antes del amanecer. Esta frase es un cliché porque es una verdad física y espiritual absoluta. Mírame bien, no desvíes la mirada ahora porque estamos llegando al núcleo del reactor espiritual. Hemos hablado de la resistencia, del contraataque, de la limpieza. Pero hay un nivel más profundo, un nivel que solo los veteranos del espíritu conocen y que explica por qué te sientes como si estuvieras muriendo justo cuando la vida está a punto de brotar. Es el misterio de la poda divina. En el Evangelio de Juan capítulo 15, Jesús dice algo que debería hacernos temblar de reverencia y gratitud, aunque duela. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Escucha esa palabra, limpiará. En el original griego, esa palabra implica podar, cortar, quitar lo superfluo. Cuando oras, Señor, úsame, Señor, bendíceme, le estás dando permiso al labrador para que saque las tijeras de podar. Y te pregunto, ¿cómo se siente una rama cuando es cortada? Se siente herida, pierde savia, siente que le están quitando una parte de sí misma. Si la rama tuviera emociones humanas, se sentiría atacada, disminuida, peor. Pensaría que el labrador la odia. Pero el labrador está cortando porque ve el potencial de una cosecha masiva que la rama no puede ver por sí misma. Ese malestar que sientes después de orar, esa sensación de pérdida, de vacío, de que algo te falta, es la poda. Dios está cortando relaciones que te drenan, hábitos que te frenan, mentalidades que te limitan. Y el corte duele. La herida sangra por un momento. Pero escúchame, no estás sangrando hacia la muerte, estás sangrando hacia la multiplicación. La oración peligrosa, la que realmente cambia cosas, expone tus ídolos. A veces oramos por paz, pero lo que realmente queremos es comodidad. Y cuando Dios sacude nuestra comodidad para darnos su paz verdadera, nos sentimos peor. Nos sentimos inseguros. Pero esa inseguridad es necesaria para que dejemos de confiar en nuestra cuenta bancaria o en nuestra reputación y empecemos a confiar radicalmente en Él. El sentirse peor es el síntoma de que tu falsa seguridad está siendo demolida para que la roca eterna sea tu único fundamento. Quiero llevarte ahora a la cima del Monte Carmelo con Elías.
En Primera de Reyes, capítulo 18, vemos uno de los momentos más dramáticos de la historia. Elías acaba de derrotar a los profetas de Baal, ha orado fuego del cielo, pero la sequía persiste, no ha llovido en 3 años y medio. Elías sube a la cumbre, se postra en tierra y pone su rostro entre las rodillas, una posición de parto, una posición de agonía intensa. Él ora por lluvia y le dice a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. El criado sube, mira y regresa diciendo: no hay nada. Imagina el golpe. Elías, el hombre de fuego, el hombre de fe, está orando con todo lo que tiene y la realidad física le grita: no hay nada. El cielo sigue azul, el sol sigue quemando, la tierra sigue agrietada. ¿Te has sentido así? Oras, miras tu cuenta bancaria y dices: no hay nada. Oras por tu salud, vas al médico y dice: no hay cambios. Elías pudo haberse deprimido, pudo haber pensado: quizás perdí el toque, quizás Dios ya no me escucha. Pero Elías sabía el secreto que te estoy enseñando hoy. La ausencia de evidencia visible no es la ausencia de actividad divina. Elías le dijo al criado: vuelve 7 veces. 7 veces el criado fue y vino con malas noticias. 7 veces Elías tuvo que soportar el informe de: no pasa nada, te sientes mal por nada, estás perdiendo el tiempo. Pero a la 7ª vez el criado dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Una nube pequeña, insignificante, ridícula, pero esa pequeña nube era la punta de lanza de un aguacero torrencial. Tú estás en la 6ª vez, estás en el momento donde el informe dice: nada ha cambiado, te sientes cansado de ir y venir, de orar y mirar, te sientes peor porque la esperanza diferida enferma el corazón. Pero yo estoy aquí como una voz profética para decirte: vuelve una vez más, ora una vez más, porque la 7ª vez está llegando. Esa pequeña señal, ese pequeño cambio en la atmósfera, esa pequeña paz que dura solo un segundo en medio de tu tormenta, es la nube del tamaño de una mano. Y detrás de esa nube viene la abundancia de lluvia que va a terminar con tu sequía de años. No confundas el silencio de Dios con la ausencia de Dios. El maestro siempre guarda silencio durante el examen. Cuando estás en la escuela y el profesor te pone la prueba enfrente, él no habla, él vigila, él espera, él sabe que has estudiado. Dios te está probando no para reprobarte, sino para promoverte. Ese sentimiento de soledad, de pesadez post-oración, es el ambiente del examen. Estás siendo graduado. El enemigo quiere que rompas el examen, que te levantes del pupitre y salgas corriendo gritando: es muy difícil. No lo hagas. Quédate sentado. Responde con fe. Llena la hoja con tus lágrimas si es necesario, pero no te vayas. Hay una guerra por tu enfoque. Satanás sabe que en lo que te enfocas se magnifica. Si te enfocas en lo mal que te sientes, el malestar crecerá hasta consumirte. Si te enfocas en la promesa de Dios a pesar de lo que sientes, la fe crecerá hasta mover la montaña. Es una disciplina mental brutal. Es obligar a tu mente a mirar a la serpiente de bronce levantada en el desierto, cuando las serpientes venenosas te están mordiendo los talones. Los israelitas que miraban sus heridas morían. Los que miraban la provisión de Dios vivían. Deja de mirar tu herida emocional. Deja de analizar por qué te sientes triste después de orar. Mira a la cruz. Mira la sangre derramada. Ahí está tu victoria. Este es el momento decisivo. Necesito que hagas un acto profético ahora mismo en la caja de comentarios. No es solo un comentario, es una estaca en el suelo. Quiero que escribas: mi victoria es invisible pero real. Al escribir esto, estás anulando el reporte de tus sentidos y activando el reporte del cielo.